Hola a todos, en este video vamos a hablar de un tema que se pregunta en nefrología y en urología, en los dos temas, que es el tema de la urolitiasis o litiasis urológica en general, ¿ya? Lo vamos a ver muy simple, en el sentido en que las preguntas habitualmente son fáciles, ¿ya? Y lo más importante es saber que hay tres momentos diferentes en esta enfermedad, ¿ya? Número uno, cuando estoy en agudo con el cólico renal. Número dos, cuando estoy con el cálculo que tengo que eliminarlo, ¿cierto? Y número tres, cuando quiero prevenir las residuos de la litiasis, en el sentido en que habitualmente si es que alguien ha hecho litiasis alguna vez en su vida, suele repetirse, ¿ya? Ahora, empecemos con la parte aguda, con el cólico renal, ¿ya? El diagnóstico de esto es absolutamente clínico, ¿cierto? Y acuérdense que lo más característico es un dolor lumbar que se irradia hacia la cara anterior del abdomen, ¿cierto? Que no pasa la línea media, ¿cierto? Que se irradia además a los genitales. Puede que venga con mucha náusea, con vómitos y con harta agitación psicomotora. De hecho, uno está en la urgencia, ¿cierto? Y mira de lejos a los pacientes y hay uno que está así, que se mueve y que se agarra. Y uno dice, hagan pasar al cólico renal, por favor, porque es obvio que lo que tiene es eso, ¿ya? Ahora, el tratamiento del cólico renal es sintomático y lo más importante son los AINES, ¿ya? Ahora, si con los AINES no anda bien, como por ejemplo con el ketorolaco, el ketoprofeno, ¿cierto? Se pueden dejar los opiáceos, que por regla general no se dejan de primera línea porque producen vómitos, ¿ya? Y si es que está con náusea o con vómitos, bueno, en ese caso se le deja antieméticos además. O sea, en resumen, el tratamiento son analgésicos y antieméticos, esas dos cosas, ¿ya? Ahora, acá hay un caso que se preguntó en el Alumnacom, que era un adulto mayor que venía con clínica de un cólico renal, el dolor lumbar irradiado, con agitación, etcétera, pero más hipotensión arterial, ¿ya? Y en este caso lo que hay que sospechar es un aneurisma aórtico abdominal roto. Entonces, acuérdense, el aneurisma aórtico abdominal roto puede tener la misma clínica, con la diferencia que si es que viene choqueado en un adulto mayor, que es la edad clásica, antes que manejarlo como un cólico renal, hay que asegurarse que no vaya a ser un aneurisma abdominal roto, así que estudiarlo o con un TAC o con una eco, en el fondo ir a manejarle este cuadro que es gravísimo, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya manejé el cuadro agudo con los analgésicos, tengo que ver qué hago con el cálculo, ¿ya? Y en primer lugar hay que ir a mirar el cálculo, que eso se hace con el Pielo-TAC, que les adelanto que es un TAC sin contraste, ¿ya? Y este de acá me sirve, uno, para confirmar el cálculo, dos, para localizarlo y ver en qué lugar así de la vía urinaria está, y tres, para ver el tamaño, en el sentido que la localización y el tamaño hacen que el manejo del cálculo en sí sea diferente, ¿ya? Si es que es un cálculo chico, hasta 1 centímetro, hasta 10 milímetros, por regla general simplemente se observa, ¿ya? Y solamente si es que no se elimina espontáneamente, que habitualmente se elimina solo, si es que eso no pasa, en ese caso hay que hacer alguna cosa adicional, pero si no, hasta 1 centímetro, por regla general es simplemente observar, ¿ya? Si miden más de 1 centímetro, de elección se hace la LEC, la litotripsia extracorpórea o litotricia extracorpórea, que son sinónimos. Litotripsia que litotricia, ¿ya? Ahora, si es que está en el tercio inferior del uréter, o sea, si está metido en la pelvis, en ese caso la LEC seguramente va a ser imposible, en el sentido en que el cálculo va a quedar como protegido de las ondas de choque de la LEC por la pelvis, así que ahí se hace una ureteroscopía, o sea, en el fondo se va a sacar a través de un cistoscopio, ¿cierto?, que luego se mete al uréter y lo saca de ahí, ¿ya? Y finalmente, si es gigante, ejemplo, los cálculos coraliformes, ¿cierto? En ese caso, hoy en día se rompe con una nefrolitotomía percutánea. O sea, en el fondo no es una litotripsia extracorpórea, sino que es una litotripsia directa, ¿ya? En el sentido en que se entra por vía percutánea, pero con una cámara, ¿cierto? Se busca el cálculo y se lo golpea hasta molerlo en el fondo para poder sacarlo, ¿ya? O sea, en resumen, hay que sacar el cálculo además, ¿ya? Y si es muy pequeño se observa, si es que es muy grande, en cambio, hay que sacarlo, ¿cierto? Y de elección es la LEC, pero hay algunas oportunidades en que no se puede hacer, ya sea porque hay alguna contraindicación, ejemplo, es un paciente con hemofilia, por ejemplo, o porque está en el tercio inferior, que ahí hay que sacarlo por otra vía. Hace mucho tiempo existía la famosa cirugía anatrófica, que era lo que se hacía para los cálculos gigantes, ¿ya? Pero hoy en día esa está absolutamente
absolutamente obsoleta y se utiliza la nefrolitotomía percutánea en los casos que son más grandes, ¿ya? El tercer momento era la prevención de las recidivas, ¿ya? Y hay que entender que la enfermedad litiásica renal no es una enfermedad aguda, sino que es una enfermedad crónico-recidivante, ¿ya? Y lo más importante acá va a ser tomar agua, o sea, uno va y le dice, va a tener que tomar, ejemplo, un vaso de agua grande cada 8 horas, en el sentido en que el agua para ustedes es como un tratamiento, como un medicamento, ¿ya? Y que quede bien claro, esa es la medida más importante, porque por química simple, mientras más diluida esté la orina, ¿cierto?, menos como precipitación va a haber de las sales, que es lo que me hace los cálculos al fin y al cabo, ¿ya? Ahora, además se hace un análisis como químico del cálculo como para saber exactamente de qué está hecho, en el sentido en que dependiendo de la composición y de las alteraciones urinarias que haya, eventualmente se puede beneficiar de un tratamiento o de otro, ¿ya? Y en este caso, si es que hay un factor que sea predisponente, ¿cierto?, eventualmente ahí se puede tratar, ¿ya? Ahora, si lo que tengo es una hipercalciuria asociada, que quede bien claro, es la alteración más frecuente, en ese caso le puedo dar una tiacida, la hidroclorotiacida, ¿ya? Si lo que tiene en cambio es una hiperoxaluria, que es la segunda alteración en frecuencia, le puedo dejar una dieta baja en proteínas de origen animal, o sea, baja en carne y baja en frutos secos además, en el sentido que esas cosas aumentan el oxalato en la orina, o sea, me elevan la oxaluria más todavía, ¿ya? Y finalmente, si es que viene asociado a una ITU, que los más frecuentes son los destruvita, los coraliformes, ¿cierto?, que se asocian a infección por el Proteus mirabilis, ¿ya? En ese caso se va a dejar con antibióticos. O sea, en el fondo, si viene asociado a una ITU, hay que tratar la ITU, ¿ya? Bueno, esa fue la clase de ahora muy corta, pero se la resumo. Si en agudo, el cólico renal, diagnóstico clínico, tratamiento sintomático, ¿ya? En el momento en que está con el cálculo, estudiarlo con el Pielo-TAC para verlo y sacarlo, ¿cierto? Y en último lugar, acordarse de darle harta agua y de estudiar el cálculo, porque eventualmente se puede hacer alguna medida que hay que saberlas bien, cada una de ellas, ¿cierto?, para evitar las recidivas. Bueno, y habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video.